Bueno, pues esta misión, la 14, yo la he llamado y entonces llegó Mendel. Entonces vamos a ver quién es Mendel, por qué se habla de genética mendeliana y por qué fue importante este señor. ¿Vale? Entonces mirad, Gregor Mendel fue un monje austriaco y se le conoce como padre de la genética. Él realmente, pues seguramente sería un tipo muy curioso, vivía en una abadía y tenían ahí pues un huerto donde, pues entre otras plantas, tenían sobre todo planta del guisante. La planta del guisante, el nombre científico es Pisum sativum, ¿vale? Entonces, pues él, que le gustaba mucho cuidar del huerto, y era, como os acabo de decir, un tipo pues bastante observador, pues se fijó mucho en las flores y en la planta del guisante. Y tuvo la suerte, porque bueno, él evidentemente se murió sin saber que era padre de la genética y ni siquiera el concepto de gen se debe a Mendel, es un concepto posterior, hasta que no se describe la estructura del ADN y se sabe que el ADN es el que tiene la información genética, realmente el concepto de gen es posterior a Mendel, ¿vale? Aún así, después se le reconoce como padre de la genética. Bueno, pues ¿qué ventajas tiene la planta del guisante? La planta del guisante, las ventajas que tiene es que presentaba algo que Mendel no hablaba de genes, hablaba de caracteres con variantes fácilmente distinguibles. Es decir, por ejemplo, el color de la semilla, pues había dos variantes que se distinguían a simple vista perfectamente, la forma de la semilla, el color de las flores, una serie sobre todo de 7 características bastante fáciles de distinguir. Él trabajó con todas ellas, aunque cuando se explican las leyes de Mendel, que ahora explicaré, vamos a ver hoy la primera y la segunda ley de Mendel, siempre se trabaja con los mismos caracteres. Pero si buscáis en internet o veis por internet, a lo mejor encontráis que en vez de explicaros la primera ley de Mendel con el color de la semilla, pues os la explica a lo mejor con otra de las características de la planta del guisante, de Pisum sativum. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hizo él? Pues mirad, él se pone a trabajar con diferentes caracteres, ¿vale? Entonces vamos a pensar que trabaja con el carácter color de la semilla, que sería, el carácter sería lo que nosotros hoy en día llamamos gen, o sea, un fragmento de ADN que codifica para proteína. Entonces yo voy a decir gen A, color de la semilla. Mirad, si el problema de genética que haremos nos dicen cómo se llama ese gen, vosotros sois quienes vais a dar la letra al gen. Yo os recomiendo siempre que cojáis letras que a la hora de escribir sea fácil diferenciar la mayúscula de la minúscula, sobre todo cuando hacéis los problemas pues, manuscritos a mano, para no liaros, ¿vale? Porque la genética mola mucho, pero el problema que tiene es que como cojáis, imaginaros, yo que sé, pues una C o una P, pues a veces es difícil, o al menos yo no distingo bien entre P mayúscula y P minúscula cuando la escribo yo. Bueno, pues mirad, volvemos al color de la semilla. El gen A codifica para el color de la semilla y en el guisante hay dos colores. Tenemos semillas de color amarillo y semillas de color verde. Y a pesar de que vosotros estéis acostumbrados a ver los guisantes verdes, la semilla que domina del guisante, el alelo dominante que se representaría con una mayúscula, es la semilla de color amarillo. Y el alelo recesivo sería la semilla de color verde. ¿Vale? Por lo tanto, la semilla o el color de la semilla tiene una herencia dominante. El alelo amarillo domina sobre el alelo verde. Una cosa muy importante que iremos viendo de la genética es que tiene como una notación concreta que tenéis que conocer, ¿vale? Entonces, Mendel, ¿qué es lo que hizo? Pues trabajó con líneas puras. ¿Qué es eso de líneas puras o razas puras? Pues él se dedicó a cultivar o a cruzar muchísimas plantas, todas ellas de semilla amarilla, hasta que todos los descendientes que obtuvo eran siempre amarillos. Y lo mismo hizo con las plantas de semilla verde. Por eso se dice que Mendel trabaja con líneas o razas puras, ¿vale? Parte de individuos que eran homocigotos dominantes, volviendo a los conceptos que hemos visto en el vídeo anterior, y línea pura de homocigotos recesivos. ¿Vale? Entonces mirad, veis que en genética yo voy a partir de una generación que se llama generación parental de padres y se representa con una P, con un circulito. Esto sería, lo he cogido, da igual, al azar, ¿vale? El individuo masculino, pues he cogido que es el homocigoto dominante y el femenino sería el homocigoto recesivo.
y el cruce veis que se representa con una X, con un por, ¿vale? Bueno, pues vamos a la primera ley de Mendel. Bueno, pues estoy diciendo que el coge y cruza a individuos que sabía que eran, él lo llamaba de raza pura, es un concepto que hoy en día pues hombre, suena muy mal, no se habla de razas puras, se habla de individuos homocigotos dominantes y de homocigotos recesivos. Entonces los cruza y obtiene la primera generación filial, por eso se pone F1 de hijos, ¿vale? Filial significa hijos. Durante la meiosis, cada uno de estos alelos está en uno de los cromosomas homólogos. Recordad que vienen uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Por lo tanto, durante la meiosis se van a separar estos alelos, porque recordad que el número de cromosomas se reduce a la mitad. Entonces, os voy a enseñar a hacer un cuadro que se llama cuadro de Punnett, que realmente cuando tengo solo un alelo, pues es muy fácil, no haría falta, pero cuando trabajemos con 2 o 3 alelos, pues os va a simplificar el trabajo. Entonces, veis que, por ejemplo, el individuo masculino, que en este caso es el homocigoto dominante, daría gametos, o sea, espermatozoides, y cada uno de ellos llevaría un alelo dominante. En cambio, el individuo femenino daría óvulos, y cada uno de ellos tendría un alelo recesivo. Cuando se una al azar un espermatozoide con un óvulo, veis que todos los individuos serían heterocigotos. Y veis que independientemente de dónde tenga, siempre se pone la A mayúscula delante, ¿vale? Es decir, que en la primera generación filial, cuando él cruza razas puras, el 100% de los individuos manifiesta el fenotipo amarillo, fenotipo dominante, y son todos heterocigotos. Él evidentemente no sabía que era heterocigotos porque no sabía ni lo que era un gen. Entonces él enuncia su ley, la primera ley de Mendel, que tiene pues, el enunciado que viene en cualquier libro, es mucho más complejo, y que a mí me ha gustado ponerlo así. Él llega a la conclusión y dice: cuando yo cruzo líneas puras de parentales, en la primera generación filial, el 100% de los descendientes muestra el fenotipo dominante, que en este caso sería el de semilla amarilla. ¿Vale? Bueno, pues espero que la primera ley esté un poquito clara. Vamos a ver entonces la segunda ley de Mendel. ¿Qué es lo que hace Mendel? Bueno, pues Mendel no se queda solo en coger y hacer que se deja ahí el cruce, que lo que hace además cuando se trabaja con plantitas pues es fácil. Los hermanos de la F1, o sea, os recordáis que en la F1 todos eran 100% heterocigotos con fenotipo amarillo, por lo que hace es cruzar plantitas de esta primera generación, cruza una con otra, llegaba y cogía un pincelito y polinizaba las flores y observa la segunda generación filial. ¿Qué pasa en la segunda generación filial? Pues veis que aquí, a la hora de separar los gametos durante la meiosis, pues veis un alelo dominante, un alelo recesivo, alelo dominante y alelo recesivo. Y cuando combino, aquí ya la cosa cambia un poquito, porque veis que aquí tendría un individuo homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Es decir, que la segregación genotípica o el porcentaje de genotipos que yo tengo es 1, 2, 1, un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. En porcentaje sería que un 25% de la descendencia va a ser homocigoto dominante, el 50% heterocigoto y el 25% homocigoto recesivo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en cuanto al fenotipo, a las características observables? Pues veis que en el momento que yo tengo aquí un alelo dominante, el recesivo se queda enmascarado. Por lo tanto, veis que tengo 3 individuos que van a presentar fenotipo amarillo frente a un individuo que va a manifestar el fenotipo recesivo que tenía la generación parental, ¿vale? La línea, recordad, de homocigotos puros de los parentales. Es decir, que la segregación o proporción fenotípica es 3 a 1. 3 individuos con semilla amarilla frente a un individuo con el fenotipo recesivo semilla verde. O, dicho de otra manera, el 75% de las semillas de los individuos, de la descendencia filial 2 tendría semillas amarillas y un 25% tendría semillas verdes, ¿vale? Entonces, ¿a qué conclusión llega Mendel? Bueno, pues esta también es una conclusión un poquito casera. Si leéis el enunciado de la segunda ley de Mendel es un poco más enrevesada.
Él dice que en la filial 2, en la segunda generación filial, aparece el fenotipo recesivo de la generación parental, que no se había manifestado en la F1. Es decir, si recordáis, yo tenía parentales con el fenotipo recesivo, fenotipo dominante, y en la F1 todos manifiestan el fenotipo dominante. Bueno, pues en la F2 aparece ya, en menor proporción, pero aparece el fenotipo recesivo de los parentales. Y ya veremos que esta es una de las causas por la que nos parecemos más a los abuelos que a los padres, ¿vale? Sobre todo en los fenotipos recesivos. Bueno, aquí os dejo un ejemplo de un problema de genética muy sencillito, es muy sencillito, para que veáis un poco cómo tenemos que enfrentarnos a un problema de genética, ¿vale? Y ahora después haremos problemas de genética. Pues mirad, los problemas de genética normalmente son problemas que tienen enunciado largo, hay que leerlo varias veces, hay que ir leyendo y escribir con notación genética lo que nos pide el problema. A veces nos da información que no es relevante o información que no tenemos que usar. Y ya veréis que son bastante retrógrados porque, bueno, cuando hagamos problemas de genética humana, pues evidentemente es condición indispensable para tener hijos estar casado, ¿vale? No se contempla no casarse. Entonces, bueno, yo modifico siempre un poquito más los problemas de genética porque, bueno, me parece que estamos ya en el siglo XXI. Entonces, bueno, os pongo este ejemplo. Dice, mirad, en las cobayas el color de pelo negro domina sobre el pelo blanco. Si un cobaya de pelo negro de raza pura se cruza con uno de pelo blanco, me preguntan: A, ¿cómo serán los descendientes de este cruce? B, ¿cuántos fenotipos distintos y en qué proporciones aparecerán en la F2 de este cruce? Vale, lo he leído, veis que una primera vez de tirón. Pues ahora hay que ir leyéndolo 2, 3 las veces que necesitéis y yo os recomiendo que lo leáis frase por frase y vayáis escribiendo lo que os dice. Dice, en los cobayas el color negro domina sobre el pelo blanco. Vale, pues yo ya ahí paro y escribo. Yo tengo en los cobayas un gen que, como no me dicen qué letra es, yo voy a llamar gen A, que codifica para el color de pelaje. Y tengo dos alelos, el alelo A dominante negro y el alelo recesivo que es blanco. Es decir, A mayúscula domina sobre A minúscula. ¿Y esto quién me lo dice? Pues esta frase. En los cobayas el color de pelo negro domina sobre el pelo blanco. ¿Vale? Ahora me dicen, si un cobaya de pelo negro de raza pura, me están diciendo con esto que es homocigoto, se cruza con uno de pelo blanco. Vale, es decir, yo tengo un cobaya que no me dice si es macho o hembra, asigno el sexo que yo quiero, pongo parental, generación parental, y me están diciendo que es de raza pura. Perdonad, me acabo de dar cuenta que aquí hay un error, porque como es de raza pura, esto es el directo. Sería homocigoto, ¿vale? Aquí está el error, me he equivocado yo poner aquí. Entonces sería homocigoto dominante, A mayúscula, mayúscula. Y aquí tendríamos entonces veis que tiene fenotipo negro y como el otro es fenotipo blanco y es recesivo, por narices tiene que ser homocigoto recesivo. Cuando yo hago el cruce y separo los alelos, veis que el 100% de la descendencia son heterocigotos y el fenotipo que manifiesta es pelaje negro, es decir, primera ley de Mendel. ¿Vale? Bien, ahora esto sería el apartado A. Me están preguntando, ¿cómo serán los descendientes de este cruce? Pues de este cruce son 100% heterocigotos y un 100% pelaje negro. Ahora me dicen, ¿cuántos fenotipos distintos y en qué proporciones aparecerán en la F2 de este cruce? Bueno, por los fenotipos que aparecen, lo que tengo que coger son dos individuos de la F1, que son los dos negros, heterocigotos, y los cruzo. Veis que he hecho el cuadro de Punnett, separo los alelos y obtengo estos serían negros porque tiene A mayúscula, aunque sean heterocigotos son negros, o sea, veis que tengo un 75% del pelaje, de la descendencia de pelaje negro y un 25% de pelaje blanco. Eso a nivel de fenotipo. Y a nivel de genotipo veis que el 25% son homocigotos dominantes, 25% homocigotos recesivos y el 50% heterocigotos. Bueno, espero que os haya quedado claro. De todas maneras, vamos a ir haciendo problemas y perdonad porque me ha quedado un poquito largo el vídeo. Venga, hasta luego, chicos.